¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta comisión número 34, denominada Negocios en Diseño, de nuestro tradicional Congreso de Enseñanza del Diseño, en modalidad virtual este año, igual que el año pasado, por motivos que todos conocemos, y que esperemos que en la próxima edición, en julio del año que viene, ya podamos tener nuestro encuentro, tan ansiado encuentro presencial del Congreso de Enseñanza. Bien, en esta comisión son 9 ponentes y los voy a ir presentando con el tema que van a presentar y el nombre de la persona que va a exponer o de las personas que van a exponer. Lo que sí les pido es que cuando comiencen a hablar se presenten, ¿sí? Sus credenciales, quiénes son, a qué institución pertenecen, etc. Entonces, vamos a comenzar. Paul Alejandro Cobo Carrasco. Creo, Alex, estás, ¿sí? Sí, hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Paul Alejandro Cobo Carrasco. Trabajo, actualmente mis estudios son en la Universidad Técnica de Ambato. Tengo una ingeniería en marketing y gestión de negocios, una maestría en administración de empresas con mención en calidad y sistemas integrados. Este trabajo que vamos a presentar es en conjunto con la Universidad Técnica de Ambato, la Facultad de Administración de Empresas y la Facultad de Diseño y Artes. Correcto. El trabajo que nos va a presentar Alex hoy es Indicadores de Innovación como Pilar Estratégico en la Industria Textil, y tal como nos contara, pertenece a la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador. Te escuchamos, Alex, cuando quieras. Claro. Bueno, esta investigación nació de origen para la propuesta para la obtención del título de mi maestría, en conjunto, como les había dicho, de la Facultad de Administración de Empresas y la Facultad de Diseño de la Universidad Técnica de Ambato. El problema de la investigación era qué confianza tienen los empresarios del sector de diseño en base a los indicadores de innovación. Entonces, el problema de la investigación nace del desconocimiento de innovación y la desconfianza del aporte de indicadores en el control estratégico, lo cual evidencia la necesidad de que las empresas textiles, en este caso de la provincia de Tungurahua, en el cual se hizo la investigación, operen mediante indicadores de innovación para elevar la competitividad empresarial. Como les había dicho, la investigación se hizo en la ciudad de Ambato, en conjunto con la Facultad de Administración de Empresas y la Facultad de Diseño. En lo que corresponde a la Facultad de Administración de Empresas, nosotros elaboramos unos indicadores, los cuales son un modelo que permite a las pymes desarrollar indicadores de innovación para obviamente potenciar los productos. Durante la recolección de datos se hizo el año pasado. Empezamos en la recolección de datos en enero con 120 empresas pymes. Entonces, al avanzar la investigación, en marzo tuvimos que hacer una reducción con el número de muestra y nos fuimos por una investigación, por una recolección de datos aleatoria, más que nada por el tema que no se podía hacer visitas a las empresas y determinar qué es lo que estaban haciendo, en este caso las gerencias, para implantar indicadores de innovación o cómo estaban potenciando sus productos. Entonces tuvimos que reducir la muestra e hicimos el estudio a 20 empresas, lo cual nos permitió determinar que como sector textil en las pymes de la ciudad de aquí de Ambato, no tienen estructurados los controles o indicadores de innovación para potenciar obviamente la confección o la producción de sus textiles. Lo que nosotros planteamos para todas las empresas fue un modelo de gestión que se llama COSO y MISIL. Este modelo de gestión está basado en los principios para la implementación de las normas ISO.
Entonces logramos hacer un taller con 10 microempresas, las más pequeñas, y actualmente estamos trabajando junto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Instituto de Certificaciones Nacionales para ayudarles, en este caso, a que saquen su primera certificación de calidad. Los modelos que les indiqué se basan en los modelos COSO y MISIL. Uno es un modelo americano y el otro es un modelo alemán, los cuales les dan a las empresas las pautas para estructurar sus procesos desde la cadena de valor hacia el producto terminado. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente con la INEM, bajo la investigación que nosotros hicimos, es plantearles a los microempresarios, en este caso del sector textil de la ciudad de Ambato, es que certifiquen sus productos, porque esto es uno de los indicadores que les permite potenciar sus productos que entregan, y también les estamos asesorando a patentar también alguno de sus procesos o alguno de sus productos, ya que en la investigación determinamos también que uno de los principales factores y lo que le da ventaja competitiva al sector textil es patentar justamente sus productos. Tenemos una empresa en particular que desarrolló un textil a base de plásticos reciclados, pero ellos no tienen patentado este producto. Entonces también estamos en la asesoría de cómo tienen que patentar sus productos, es lo que les da un valor agregado. Y trabajando, como les había indicado, actualmente con 10 empresas, estamos gestionando el modelo para la implementación de su primera certificación, que es lo que les va a permitir, obviamente, ser competitivos en el sector textil, porque muchas de las empresas o microempresas durante la pandemia se vieron afectadas no solo en la parte productiva, sino en sus costos, justamente porque no tienen previsto qué es lo que deben hacer para afrontar casos como estos, que yo creo que ninguna de las empresas a nivel mundial estuvo preparada. Sin embargo, el sector textil tuvo que adaptarse. Y en el caso particular de la zona centro, aquí en Ambato, hay muchísimas empresas que se dedican a la producción de calzado, que durante el tiempo que estuvimos, obviamente en cuarentena, tuvieron que improvisar para no perder sus márgenes de ganancia, y se dedicaron aproximadamente 3 meses a la confección y elaboración de trajes de bioseguridad o de protección personal. Entonces, la investigación, obviamente, a pesar de que tenía un modelo bastante complejo para la implementación en las pymes, lo que hicimos con la Facultad de Diseño fue adaptar este modelo para implementar el proceso que ya les había indicado de la primera certificación, y eso es lo que estamos trabajando actualmente para que las empresas se certifiquen, que patenten sus productos, obviamente con el fin de que sigan siendo competitivas. Estamos trabajando incluso con el semillero también que tiene la Facultad de Administración para asesorar a más negocios y presentarles también el proyecto y los modelos de innovación que los planteamos. Como les indiqué, son modelos bastante si se puede decir complejos, pero el momento que ya están puestos en práctica les permiten a las empresas obviamente ser competitivos, porque se adaptan a no solo normativa nacional, sino internacional, lo cual les permite también exportar o lanzar su producto ya a nivel internacional al estar certificados. Es lo que les puedo hablar acerca de la investigación que realizamos durante el año pasado junto con la Facultad de Diseño, de Administración. Actualmente estamos asesorando a estas microempresas y también a talleres artesanales, los cuales necesitan también tener en claro cuál es su oportunidad de mejora, cuál es su cadena de valor, qué producto es el que pueden comercializar, qué producto es el que pueden internacionalizar, qué pueden patentar, qué es lo que pueden hacer para mejorar sus negocios.
Eso es todo lo que les puedo comentar en este momento de la investigación. No sé si tienen alguna duda, algo que les pueda indicar o tal vez algo que no, algo que tal vez quede en el aire, no sé. Bien, Alex. No, todo muy claro, digamos, en principio está todo claro. Le pedimos sí a la audiencia en alguna consulta la vayan escribiendo en el chat, así hacia el final hacemos todas las preguntas y las dudas que surjan y planteamos el debate, así tienen tiempo de hablar, de expresarse todos y de plantear sus ponencias y sus contenidos todos con sus 10 minutos pertinentes. ¿Sí? ¿Te parece, Alex? Listo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vos y muy interesante este trabajo de haber definido indicadores, ¿sí? Para medir la gestión de las empresas textiles. Es muy interesante, y más cuando son industrias que están en estado emergentes en muchos de los países de la región. Así que es muy interesante el trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Vamos a seguir Muchas gracias a ahora ustedes. con Mónica de la Barrera Medina. Mónica, estás por ahí porque te vi. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí te ¿Cómo veo. están? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos. Voy a compartir pantalla si quieres, mientras tanto. Dale, mientras te presento. Mónica de la Barrera Medina es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México y va a presentar el trabajo Formación del diseño, costos, proyectos y prácticas para la profesión. Cuando quieras, Mónica, te escuchamos. Muchas gracias, Marilena. Pues muy buenas tardes, Argentina, a todos los colegas presentes de Latinoamérica. Soy Mónica de la Barrera, profesora investigadora de tiempo completo aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Es un gusto compartir ahora con la Universidad de Palermo la charla virtual. Ya pronto queremos estar en vivo. Bien, esta investigación se centra en identificar las prácticas, tiempos, costos y modalidades de la profesión del diseño gráfico con seguimiento directo a las profesiones de esta ciudad mediante el trabajo de campo y entrevistas personales a través de la antropología social, con recursos como la etnografía, planteando un diálogo interdisciplinario para conocer sus trayectorias, esclarecer supuestos, visualizar la praxis, el tipo de proyectos que realizan, las dinámicas para conseguir o afianzar a sus clientes, el número de personas que intervienen en el quehacer del diseño, ya sea como despachos, freelance o en otras modalidades de trabajo, así como los costos y eventualidades que se presentan como parte de las experiencias que enriquecen el conocimiento de forma directa por sus actores, es decir, todo lo que acontece en torno al diseño con la intención de compartir y aportar el conocimiento que permita llegar a guiar a otros diseñadores, sobre todo en un ambiente de competencia donde muchos, sin ser profesionales, ofertan diseño barato y sin ninguna experiencia por la inopia o el desconocimiento. Esta investigación es principalmente cualitativa, con estudios exploratorios descriptivos. Tuvo como finalidad la recuperación desde lo local para dar seguimiento prospectivamente al análisis global de la profesión, bajo la premisa de que si se conocieran a detalle las prácticas, los tipos de proyectos y las diversas razones para determinar los aspectos como cuánto cobrar, sería mucho más objetivo devengar el trabajo del diseño. Desde hace ya casi 20 años doy clases en esta universidad y yo vengo ejerciendo el diseño desde hace 25. Es por ello que ahora, como antropóloga social, me parece fundamental el evaluar estas oportunidades y las circunstancias en torno a la profesión. El escenario del diseñador gráfico parece colocarse entre las profesiones en las que se debe saber de todo, ser creativos, resolver todo tipo de problemas de comunicación visual y sobre todo centrarse siempre en la innovación, donde por supuesto la tecnología y la adquisición de lo más reciente forman parte del desarrollo profesional. Pero detrás de ello, un alumno siempre pregunta cómo llegan los clientes, cómo aparecen los proyectos y sobre todo cómo y cuánto cobrar. Es así que surge este proyecto. Los casos revisados y analizados son más de 40, sin embargo el tiempo es breve aquí y compartiré solo un resumen, considerando que los datos de costo, su equivalencia para mayor alcance y con un número internacional se expresan en dólares estadounidenses, donde el promedio es el equivalente a 20 pesos por un dólar. Aguascalientes es uno de los estados de la República más pequeños, con una población de aproximadamente 1.330.000 habitantes. Con esto podemos decir que se trata de un lugar que no destaca entre las grandes urbes. Es una ciudad
promedio en donde los diseñadores van buscando oportunidades en distintos rubros. Por ejemplo, diseñadores en empresas con contratos, diseñadores freelance con despacho o sin despacho, los que tienen oficinas virtuales, los que tienen locales de impresión, recorte de vinil, los que realizan ilustraciones digitales, los que hacen tatuajes, los que se subcontratan por empresas por tiempos limitados, por mencionar algunos. Para tener un panorama general se consideraron datos cualitativos acerca de lo que un diseñador obtiene como pago mensual. Por ejemplo, para Aguascalientes la media es de 5.531 pesos al mes, es decir, un equivalente a $288, mientras que para ciudades como México, Guadalajara, Monterrey y Puebla está entre los 6.000 y 8.000 pesos mensuales, equivalentes a $300 y $400. Por lo general en las grandes ciudades los sueldos son más elevados. Sin embargo, esta investigación se acercó a los espacios, a las personas y a las circunstancias, como en el uso de formatos, esquemas, contratos o algún tipo de documento que usan los diseñadores para el seguimiento de sus proyectos. Es decir, de alguna parte la regulación del costo que tienen los productos de diseño dan alguna certeza a los nuevos clientes o incluso llegan a evitar el plagio en alguna de las propuestas. En su mayoría, los diseñadores han tenido oportunidad de trabajar desde que son estudiantes y ello ha sumado experiencia, que es sin duda fundamental, donde otros han buscado también capacitarse y aprender otras nuevas líneas, con ello logrando destacar en ámbitos como la animación, la ilustración digital y siendo parte de grandes corporativos internacionales que realizan también desde la comodidad de sus casas. Es por esto que es muy importante también el haber revisado que hayan dado un seguimiento a un segundo idioma como el inglés o el japonés, que en el caso de Aguascalientes es medular porque hay muchas empresas orientales aquí que se han instalado desde hace varios años. En muchos de los casos han sido prueba y error el tener costos o cobros justos por determinados proyectos. Esta investigación puede servir de referencia porque en el extenso se ponen casos de cómo han aprendido de esos errores, de lo que han tenido que intervenir. Por ejemplo, al menos en México, en el uso de programas como la suite de Adobe, han sido usados sin licencia y muchos diseñadores no han invertido en el pago de lo que sería un pago mensual en el manejo de estos programas. Entonces, son aspectos, digamos, legales que también tienen que ir regulando los mismos diseñadores y que algunos, sobre todo en el seguimiento de esta investigación, pudimos dar cuenta que muchos de ellos sí lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, pues hemos distinguido también promedios mensuales donde un becario puede recibir alrededor de $100, los de reciente ingreso de $375, diseñadores ya con experiencia de $450 a $600, los diseñadores senior entre $750 y los diseñadores de arte o directores creativos entre $1.250 a $1.500. Otra modalidad que también se ha llegado a utilizar pues ha sido el impartir clases o el dar clases en distintos espacios y se llega a tener más o menos un promedio entre 120 a 600 pesos, que sería entre 6 y $30, ¿no? Entonces, con los casos revisados y la formación obtenida, se permite destacar algunos puntos importantes. El primero es que aunque existen diversas modalidades de trabajo, en el quehacer del diseño se distinguieron principalmente las dos, del trabajo autónomo o freelance y el trabajo en equipo con la formalización de un despacho. Ambos inmersos en una suerte de emprendedurismo que va dando cuenta a los integrantes de desarrollar capacidades de organizar, manejar y asumir todos los riesgos derivados del ser emprendedor y pues hacerse independientes con su propio trabajo, abiertos por supuesto a las oportunidades de negociar, realizar diversos vínculos a partir de la formación profesional y de sus múltiples experiencias. A partir de la pandemia, algunos diseñadores tuvieron otras oportunidades de trabajo, sobre todo porque consideraron que no era una opción detenerse. Por ejemplo, quienes arrendaban espacios de oficinas decidieron hacer uso de espacios de coworking, disminuyendo hasta un 50% de sus gastos fijos y dando lugar a emplear a otros. También se dio la oportunidad de asociarse y de sumar fuerzas. Es por ello que en algunos casos pues están a prueba, porque el 2021 aún no termina, pero se han visto muy buenos resultados, sobre todo con proyectos de nuevas empresas que han surgido, considerando las oportunidades en plataformas de diseño en línea. Respecto a los costos, aunque hablamos de que Aguascalientes es una pequeña ciudad en México, las oportunidades que sus diseñadores han encontrado son muy buenas o mejores que en algunas grandes urbes. Algunos tuvieron la experiencia de salir a otros países y de estar en otras ciudades, pero
encontraron la ventaja de que, sobre todo en este periodo, el trabajo en línea ha sido muy bien remunerado, sobre todo por la experiencia que ellos ya han adquirido. Vale la pena señalar que el fortalecimiento de redes, es decir, las buenas relaciones sociales entre pares, es uno de los puntos importantes para el crecimiento del diseñador, pues en los diversos proyectos se ha solicitado el trabajo con otros pares para entregas con mucho mayor calidad, que son los casos de quienes diseñan, por ejemplo, branding y requieren de algún ilustrador que haga la mascota o el Jimmy, o para las páginas web donde la especialización del diseñador es fundamental, pero es aún más importante que también aprendan a pedir ayuda o dar empleo a otros que son muy buenos en algunas cosas particulares. La autonomía, como lo mencioné, ha sido detonante para que, aunque salgan todos de la misma carrera, se interesen por lo que les gusta y se vayan preparando en el logro de sus objetivos. Eh, entonces, bueno, pues las experiencias nos dicen que por lo menos al principio han tenido que ir a buscar lugares para trabajar con clientes, pero la autodeterminación ha sido un factor esencial, sobre todo buscando competir entre ellos mismos. Cada vez hay más mujeres que sobresalen en el diseño, dando lugar a las oportunidades de crecer, independientemente de ser madres de familia, lo que antes era casi un límite porque, al menos en esta ciudad, estudiar diseño pues era una opción de estudio en la que ya no se ejercía, se quedaban después en casa, ¿no? Entonces, ahora ya se identificaron muchas diseñadoras que están en muy buenos puestos y que han formado su propio capital, agrupándose incluso con otras mujeres. Asegurar el trabajo del diseño es fundamental. Afortunadamente son más las empresas que están conscientes de lo que el diseño puede hacer por su negocio. No siempre se tienen los grandes proyectos, a veces se hace solo invitaciones o participaciones sociales, pero la demanda ha crecido y cada una de las profesiones requiere de su propia identidad. Es por ello que se ha sugerido que también desde que son estudiantes firmen vínculos sociales, formen estos vínculos con distintas carreras, con clientes potenciales, para que después trabajen en proyectos. Se detectaron dos áreas interesantes aquí mismo, que fue la ilustración botánica y las presentaciones científicas. Son áreas de oportunidad que el diseño aún es muy fértil y que pues últimamente ha dado mucho trabajo por aquí. Y ven, pues lo importante de esto es conocer el escenario actual y provocar un diálogo, es lo que se pretende en este intento de dilucidar mejores escenarios para la profesión del diseño gráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muy precisa de tu intervención, ¿sí? Muy contundente y tocando un tema que pareciera que los diseñadores no podemos terminar de resolver, que es cómo ponerle valor, valor en términos de monetización a nuestra creatividad, a nuestro trabajo, pero en términos digamos, de dedicación a resolver esta cuestión, yo estimo que en breve lo estaremos resolviendo porque ya hace mucho que venimos trabajando sobre este tema. Mónica, si vos has participado en congresos previos, sabrás que es un tema que nos involucra mucho año a año, pero que cada vez estamos más cerca de resolver y que tiene que ver con la gestión del talento, ¿no? Cómo gestiono mi talento de una manera sostenible económicamente. Y bueno, es un universo en el que nos tenemos que meter y que finalmente lograremos desentrañar. Muchísimas gracias, Mónica, maravillosa intervención. Y vamos a darle ahora entrada a Norberto Díaz. Norberto, ¿estás? Sé que estás. A ver. Muy buenas Ahora tardes. sí, ahora te escucho, sí. Vamos a presentar entonces a Norberto Díaz de Unidades Tecnológicas de Santander en Colombia y nos va a presentar la ponencia Design Thinking, una estrategia desde el aula para la creación de productos del sector de moda centrados en las necesidades y problemáticas del mercado. Norberto, cuando quieras, podés comenzar. Recuerda presentarte tus credenciales, ¿sí? Listo. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Norberto Díaz, docente del programa de diseño de modas de las Se unidades te escucha un poco tecnológicas. bajo, Norberto. ¿Podés subir el volumen de tu... si podés? Acá, ¿se escucha mejor? Ahora sí, ahí sí. Listo. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Norberto Díaz, docente del programa de diseño de modas de las unidades tecnológicas de Santander, aquí en Colombia.
lo que les voy a contar hoy es una experiencia que surge directamente desde el aula y que de una u otra forma evidencia un compromiso grande por parte de los estudiantes del programa por generar un cambio sustancial en su entorno y su contexto y finalmente pues en el mercado, ¿sí? Desde esa perspectiva, el curso de donde surge todo este proceso se denomina gestión del emprendimiento y lo que busca precisamente es generar una reflexión acerca de cómo la moda puede aportar a generar cambios significativos en la sociedad por medio de la generación de proyectos innovadores de emprendimiento. Desde esa perspectiva, digamos que a través del curso se plantean tres objetivos, que uno de ellos es comprender los conceptos relacionados con la innovación en el sector de la moda, teniendo en cuenta las tendencias a escala regional, nacional e internacional para elaboración de proyectos de moda, implementar modelos, estrategias y herramientas que permitan la generación de ideas de emprendimiento en el sector moda a partir de tendencias y proyecciones del mercado objeto de estudio. Y finalmente, formular proyectos de innovación empresarial en el sector moda a partir de la identificación de problemas del entorno con el fin de plantear soluciones de los mismos. Entonces, aquí, digamos que me quiero detener un poco porque si bien lo que se busca, digamos, por medio de este tipo de estrategias pedagógicas, no es solamente la generación de un negocio, ¿sí? Que por supuesto se logra, pero más allá de eso, lo que se busca es que los estudiantes reflexionen acerca de qué problemáticas y también qué situaciones ellos tienen a su alrededor, ¿sí? Entonces, encontrábamos casos bastante interesantes desde la revisión, digamos, de otros ejercicios y de otras estrategias en los que la moda pues, puede aportar de manera directa a generar un cambio significativo, un cambio sustancial que va más allá de lo estético, sino se enfoca realmente en lo funcional y en el impacto que desde el diseño pues esto pueda lograr. Desde esa perspectiva, la metodología que nosotros llevamos a cabo para lograr esa generación de ideas de negocio y esa propuesta de modelo de negocio viable es el design thinking, que este procedimiento o esta metodología está compuesta por 5 pasos, entre los cuales están enfatizar, definir, prototipar, idear y testear o evaluar. Entonces, lo que nosotros hicimos al inicio fue definir primeramente cuáles eran como las problemáticas, necesidades y también las situaciones que se venían presentando en los diferentes entornos que ellos pudiesen detectar, ¿sí? Algunos percibieron, digamos, problemas propios, problemas de personas cercanas o problemas que tenían una visión un poco más general. Sin embargo, pues una reflexión también que nosotros hicimos en el proceso fue darnos cuenta de que a veces un problema que puede ser particular, que puede ser cercano a nosotros, termina siendo el problema de muchas personas más. Y en esa medida, pues también se puede generar como un impacto positivo. Entonces, en la primera fase, que fue la fase de empatizar, nosotros hicimos un acercamiento a diferentes grupos poblacionales con el propósito de comprender, entender y también puntualizar qué era lo que ellos realmente necesitaban. Entonces, por ejemplo, un grupo se acercó a deportistas de levantamiento de pesas, los cuales tenían un problema muy grande en torno a la ropa que utilizaban para practicar el deporte, debido a que los textiles tenían como su duración excesiva y esto permitía pues, que no fuese como tan fluido el tema del ejercicio. También unos estudiantes se enfocaron mucho en el tema de la sostenibilidad, de generar realmente productos sostenibles, productos que redujeron también los impactos negativos pues, en el medio ambiente. Otros estudiantes se enfocaron también en ofrecer al mercado ropa de diferentes siluetas porque la oferta, digamos, al mercado era demasiado restringida. También por lo menos hubo una estudiante que se enfocó en la ropa para bebés que tenía el problema o que tiene el problema actualmente y es que la ropa para bebés se pasa demasiado rápido, ¿sí? Entonces en la medida en que se pasa rápido pues se genera demasiado consumo. Entonces ella estableció un proyecto a partir del diseño de prendas para bebé, pero que sean ajustables, que
ya un bebé puede utilizarla más o menos por 6 meses, y no como pasa actualmente, que es casi que cada mes un cambio de ropa. Y así, digamos que fueron ubicándose pues, en diferentes escenarios o diferentes contextos de análisis. Lo siguiente fue establecer precisamente como un primer acercamiento con ese contexto a través de técnicas como la entrevista, como el focus group, como también el shadowing, como también los mapas de empatía, que permitían de una u otra forma como conocer también cuáles eran como las necesidades que ellos tenían, las expectativas de que el mercado les ofreciese un producto con una serie de X o Y características, cuánto estarían dispuestos a pagar por ese producto, qué les gustaría encontrar. Digamos que nunca se develó realmente como lo que el estudiante iba a hacer, sino que al contrario, fue más como un acercamiento en términos también comerciales. Luego de esto se pasó a definir eh, la problemática, de definir también los conceptos claves que permitían llegar como tal a la propuesta. El siguiente paso fue el idear, que en idear entonces ya se empezó como tal a dar forma con las características que podría tener este producto, digamos características físicas, características estéticas, características funcionales, características también en relación con el mercado al que se estaba dirigiendo. Luego se pasó al prototipo, entonces en el prototipo se hicieron los primeros bocetos, digamos que las primeras fichas técnicas de los diseños de cómo podrían ser. Se procedió con el testeo, que en ese testeo entonces se volvió a indagar directamente con el mercado para conocer realmente si eso que los estudiantes estaban diseñando si iba realmente a satisfacer sus necesidades, si iba realmente a generar un cambio positivo pues, en su quehacer diario o en sus prácticas de consumo también. Y finalmente, digamos, después de esa evaluación, se procedió también con un nuevo proceso de rediseño, atendiendo pues a las necesidades, también como a las expectativas que tendría pues el mercado. El siguiente paso dentro de la metodología, ya una vez se hizo como la primera validación de digamos, de este proyecto, ahí sí procedimos como tal a establecer el modelo de negocios, a identificar quiénes serían esos clientes potenciales, a segmentar el mercado, a encontrar esos aliados, a formalizar la propuesta de valor y también los principales costos pues, que iba a tener como tal la creación o la puesta en marcha de este producto. Y finalmente los estudiantes finalizaron el ejercicio con elevator pitch, que fuese como esa carta de presentación del proyecto en el que contaban de manera muy rápida, a través de 7 pasos, en qué consistía el proyecto y cuáles serían como esas diferentes posibilidades de financiación que ellos podrían tener para que iniciara como tal pues esta puesta en marcha de estos procesos. Esto, digamos que dejó como resultado proyectos relacionados con bolsos de residuos textiles, gabanes unisex, a partir del uso de textiles reciclados, prendas oversize, bolsas ecológicas a partir de lazos de tela, prendas informales en fibras PET, también líneas de hogar a partir del uso de textiles reciclados, moda genderless, customización de vestuario, cartillas y piezas gráficas sobre ilustración. Digamos que surgieron diferentes ideas de negocio enfocadas a diferentes también mercados y siento que lo más importante de este proceso pues es que en esta fase, digamos en la que actualmente estamos, ya se contó como con esa primera validación por parte del mercado. Ya estos proyectos van a mutar, por decirlo así, o van a crecer, se convierten en las opciones de grado de ellos aquí en el programa. Entonces, durante este semestre, ya ahora sí van a proceder con el proceso de producción y elaboración en físico de los productos. Hacemos una segunda validación y ahí sí, como tal, se establece la finalización del proceso. Bien, Norberto.
¿Es todo? Sí. ¿Es el cierre de tu presentación? Perfecto, perfecto. Sumamente interesante esta bajada al campo real, ¿no? Al mercado real, y también destacamos esta aproximación a los modelos financieros, y a cómo financiar los proyectos, que es algo que generalmente uno deja siempre para el final, y en realidad debería estar, si no al principio, al promediar o al medio de todo el desarrollo de los proyectos, sí, porque en definitiva determinan la viabilidad de los proyectos, ¿sí? Una idea sin ejecución no es nada, y muchas veces la ejecución depende de este acceso al financiamiento. Bueno, muchísimas gracias, Norberto. Les recuerdo a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en el chat para luego trabajar al final sobre esas preguntas y abrir el debate. Le vamos a dar ingreso ahora a Johnny García Tirado. Johnny, ¿estás? Hola, aquí estamos. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien, muy Johnny, bien, excelente. Voy a ir aquí compartiendo pantalla mientras iniciamos. dale. Listo. Listo. Perfecto, buenísimo. Entonces, Johnny García Tirado es de la Universidad Taller 5 del Centro de Diseño en Colombia, y va a presentar su ponencia Modelo para enseñar la construcción de un plan financiero con énfasis en costos y gastos en diseño. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuando quieras, Johnny, podés empezar a recordar. Muchas gracias, María, excelente, muchas gracias. Bueno, un cordial saludo desde la Corporación Universitaria Taller 5 en Bogotá, una institución universitaria de 46 años, de nivel profesional, con 9 programas profesionales y con 2 programas técnicos profesionales. 46 años de experiencia formando en diseño y con un liderazgo muy importante en diseño. Como dijimos, mi nombre es Johnny García, yo soy economista, no soy diseñador, soy economista, soy especialista en finanzas, soy magíster en ciencias económicas y en finanzas, y tengo doctorado en economía y doctorado en administración. Como investigador, como docente por muchos años, hemos sentido la necesidad cuando llegamos a taller que las finanzas deben estar al servicio de los programas, en este caso al servicio del diseño. Es tan importante que los conceptos financieros se apropien, no que los diseñadores estén en función de las finanzas, sino que las finanzas estén en función de los diseñadores. Muy bien, nuestra investigación tiene un principio, y fue la creación de un modelo, diseñar y crear un modelo para la construcción de un plan financiero. Esa es la clave. Si construimos un plan financiero, podemos entender de finanzas. Y aquí hay que dar el paso, indiscutiblemente habría que darlo. ¿Dónde está el proceso? Bueno, necesariamente había que hacer un énfasis en costos y gastos de diseño, debido a que la utilidad es muy marginal, es muy estrecha. Entonces hay que ponerle mucha atención a los costos y a los gastos. También porque los costos y los gastos son la mayor cantidad de variables. Los ingresos realmente terminan siendo pocos, pero los costos y gastos son muchos. A eso hay que entonces prestarle más atención para organizarlos mejor. Hay unos antecedentes. Bueno, nuestra institución, 46 años de recorrido en el proceso, una institución con calidad que viene ofreciendo estos programas con calidad, pero que venía ofreciendo profesionales en los mercados nacionales e internacionales con destacados premios y destacada trayectoria, pero con una deficiencia. Y era cómo estos profesionales podían colocar mejor sus productos, podían cuantificarlos mejor, podían costearlos mejor, y podían, alrededor de esto, vimos la necesidad de que se pudiera crear un proceso de emprendimiento en ellos. ¿Cómo lográbamos nosotros que a partir de una herramienta se pudiera lograr que ellos tuvieran esa empatía con el proceso de las finanzas, ver que no es solo para los expertos financieros, sino que no importando ese proceso de formación que se tenía, era posible llegar? Bueno, hay unos antecedentes, como dijimos, y la necesidad de hacerlos empresarios, como lo decíamos. También otro antecedente es la resistencia del diseñador a todo lo que tuviera que ver con cifras, a lo relacionado. Todo se parece a las matemáticas, no es así, pero todo lo que fuera números se parecía a las matemáticas y terminaba siendo muy complejo. Y entonces eso nos venía creando también unas dificultades en los cursos. Muchos docentes
tuvimos que probar en estos cursos, y docentes con los que habían muy malos resultados porque se quería enseñar las finanzas y se quería dar instrumentos o herramientas como si fueran financieros. Y estamos hablando de diseñadores. Personas como lo planteamos aquí, el diseñador es intuitivo y es creativo. Eso lo lleva a que tenga una mente muy abierta, muy dispersa. El financiero y administrativo es lógico, es muy técnico, es muy rígido. Entonces, ¿cómo se llegaba a lograr un equilibrio en estos dos procesos? ¿Cómo se podía lograr que existiera un equilibrio, una herramienta sencilla, como si fuera el lápiz y el papel, de tal forma de que a partir de un sencillo hábito pudiera un estudiante relacionar al detalle todos sus movimientos? Y ese realmente es el sentido, es la explicación o la justificación sencilla de este modelo. Y pues el punto de partida es crear un plan. Nosotros llamamos el plan financiero, que es la construcción de un flujo. Un flujo es un registro de ingresos y de egresos, de movimientos, de entradas y de salidas. Y eso iba a ser todo lo que nosotros deberíamos definir. Los pasos del modelo, vamos a ver que el modelo es una hoja de cálculo en Excel, es un archivo en Excel que tiene cerca de 17 hojas, donde hay una sola que es la que se alimenta con los datos de entrada. Con los datos, ¿cuáles datos? Los datos cualitativos que conoce nuestro diseñador, que sabe nuestro diseñador, datos que tienen que ver con su trabajo, con los materiales, con los equipos, datos que tienen que ver con los recursos que él administra o maneja. A eso se limita el modelo, a dar una herramienta que solo desde ese punto de partida pueda permitir lograrlo. Entonces, ese es el primer paso, la construcción de un plan personal. Es decir, lo que primero que empezamos a hacer en el diseño del modelo era que el estudiante se pudiera familiarizar con ese punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? La lista, la relación de sus ingresos, de sus costos y de sus gastos. Eso le podría permitir que en el campo profesional fuese mucho más sencillo al momento de incorporar variables como equipos, como herramientas, como materiales, como subcontrataciones. Es decir, eso podía facilitar muchísimo y en efecto así lo logramos a partir de la investigación. ¿Qué más logró hacer la investigación? Entonces, cómo nosotros a partir del modelo el estudiante podía calcular sus ingresos. Es decir, a partir de sus ingresos directos y algunos ingresos indirectos, es decir, cómo se explicaba a partir de ello cuáles eran los ingresos directos y cómo calcular el valor de sus servicios. Si trabajaba por horas, o trabajaba por días, o trabajaba por productos, o trabajaba por asesorías, porque vamos a encontrar muchísimos productos que se siguen definiendo, que en la práctica, en este último semestre, y lo seguiremos haciendo, es seguir definiendo cuál es la relación que puede darse con nuestros estudiantes para que ellos puedan seguir diseñándolos, seguir aplicando el modelo. Muy bien, entonces, igual con los costos e igual con los gastos. Es decir, que el estudiante pueda aterrizar, a pesar de que el modelo tiene una lista general de costos que ilustra al estudiante sobre cuáles son los conceptos y de gastos y de ingresos, pues el estudiante lo que hace es seleccionar los de él para poderlos aterrizar y llevarlo. También tenemos una guía muy sencilla que nos permite lograr explicarle cómo definir o detallar los ingresos, cómo buscar más ingresos y cómo detallar sus costos y cómo detallar sus gastos. Bueno, con esto entonces, esos son los sencillos pasos del modelo. La idea es que el modelo, un archivo en Excel con unos datos de salida, solo con una hoja de entrada que tiene cerca de 17 registros de entrada, muy sencillos, con algunas preguntas muy elementales, que el modelo recalcula y obtiene unos resultados. ¿Cuáles son los resultados del modelo? El modelo muestra unos resultados como los estados financieros, le permite al estudiante calcular el balance, el estado de resultados, un flujo de caja, que es el plan de negocios, pero le permite más hacer unos gráficos. Esta es otro de los importantes aportes del modelo, que el estudiante pueda relacionar variables de forma gráfica y que esto le va, el diseñador es muy gráfico, al ser muy intuitivo es muy gráfico, muy perceptivo, y esto entonces le permite que con los gráficos pueda tener mayor atención y mayor concentración en el proceso. El modelo nos ha dado unos importantes logros en la institución y es gran parte de lo que hoy nos alegra. ¿Y cuál es? Una mayor participación activa de nuestros estudiantes en todo el proceso.
Es decir, hoy hay un mayor nivel de resultados, se ha aumentado el promedio de los resultados en las evaluaciones de los estudiantes y de sus aplicaciones. Además de eso, hay una mayor incidencia de estudiantes en la dedicación a emprendimientos, cómo a partir de esa barrera que se obtenía, cómo lograr cuantificar ese futuro, cómo poderlo predecir y lograr entonces una herramienta que le permitiera lograr hacerlo. También el modelo nos permite el modelo también hacer una inclusión de las finanzas y de la gestión financiera, que el estudiante, nosotros pudimos incluirlo en todos los programas como una línea transversal. La institución entonces hizo un estudio, un análisis, y a partir de eso vio la necesidad de poder crear una línea transversal que se llamara emprendimiento, y en esa línea transversal entonces se incorporaron estos cursos. El curso de finanzas es un curso basado en ese modelo que pueda permitirle al estudiante un instrumento flexible para el cálculo de sus ingresos, de sus costos y de sus gastos. Es un modelo, como vemos nosotros, el Excel es una herramienta general que se puede llevar a lo particular y que lo permite en la medida que nosotros podamos explorar. Si bien existían unas restricciones muy fuertes en que nuestros estudiantes no tienen la destreza en el Excel, pues el proceso, cuando ya el estudiante empieza a ver las proyecciones y conoce de sus proyecciones, esto le empieza a motivar para poder lograr los resultados. La ventaja es que el estudiante no se va a involucrar con macros, con fórmulas, con todos estos tecnicismos que pueden llegar a ser complejos para el acceso de nuestros estudiantes, y vemos entonces que lo reducimos a una forma sencilla en donde solo están los aportes lógicos que el diseñador debe conocer claramente y que son sus condiciones, donde son todas las fortalezas que el estudiante tiene y donde son todas las competencias que el estudiante tiene traducidas en unas cifras para incorporárselas al modelo. Y por último, encontramos nosotros cómo hay una inclusión muy importante del modelo a los trabajos de grado, cómo hemos encontrado en los últimos periodos cómo estos estudiantes que han pasado por este curso han venido incorporando esta herramienta y cómo han logrado a partir de la herramienta crear aplicaciones que les permita a los estudiantes llevar ideas, de plasmar esas ideas, poderlas plasmar en esos resultados. Esto es el proceso. A nosotros nos llena de muchísima alegría el poder lograr. Seguro vamos a tener que seguir trabajando, aplicándolo, debido a que la herramienta producto de la investigación, como lo es el modelo, nos va a permitir a nosotros de aquí en adelante continuar en nuestra institución aplicándolo, pero que se vuelva una herramienta única, un vestido, un traje para cada estudiante, en el que conoce, en el que puede administrar sus finanzas de forma sencilla y que a partir de esa administración, a partir del cálculo de la finanza, pueda hacer una gestión de las mismas. Eso termina siendo el proceso más útil y ese es el proceso al que nosotros buscamos se pueda seguir fortaleciendo a partir de los resultados de esta investigación. Bueno, entonces muchas gracias a la Universidad de Palermo, muchas gracias a nuestra institución, a la Corporación Universitaria Taller 5 en este recorrido de sus 46 años, en donde aporta a la sociedad producto de su investigación y de las investigaciones con nuestros grupos y nuestras líneas de investigación, este tipo de herramientas para nuestros estudiantes. Muchas gracias a la Universidad de Palermo. Muchas gracias a vos, Johnny. Muchísimas gracias por tu intervención. Y en relación a este tema, yo quería contarles que la Universidad de Palermo tiene su incubadora de emprendimientos creativos que me toca dirigir, y además toda la currícula de todas las carreras de la facultad tienen asignaturas obligatorias de negocios. ¿Para qué? Para generar una inmersión temprana de los estudiantes en el mundo de las industrias creativas y en gestionar su talento de una manera creativa y sostenible económicamente para que puedan vivir de aquello para lo que tienen talento y lo que aman. Es un proceso que lleva ya varios años en la facultad y que ha dado muy buenos resultados. De hecho, la incubadora se ha convertido en un centro al que nos solicitan organismos externos que incubemos proyectos de esos organismos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de otras entidades privadas financieras, porque se ha transformado en un modelo muy simple
pero muy efectivo. Es esto que vos contabas, Johnny, de no agregar cuestiones que no son necesarias para el desenvolvimiento cotidiano de un creativo, de un diseñador, pero sí que aprendan a manejar estas herramientas, que las internalicen y las incorporen de la misma manera que incorporan las herramientas básicas del diseño o de las usinas creativas. Así que, sí. Así es. Sí, creo que sí, que es así. Por suerte hay varias instituciones ya en la región que están trabajando en este sentido, como la de ustedes, así que eso nos llevará a buen puerto seguramente, y los estudiantes lo valoran muchísimo, muchísimo, porque los prepara y los pone en un nivel de competitividad superior al del resto de las universidades o casas de estudio que no brindan estas herramientas económicas, financieras, para hacer sostenible su talento creativo, Que ¿no? bueno, ojalá podamos fortalecer estos lazos aprovechando la dirección que lleva usted del proceso de incubadoras y toda la relación de los semilleros. Sería muy interesante para nosotros poder llegar a un vínculo cercano también para poder aproximar a nuestros estudiantes en este proceso. Muchas gracias. Claro que sí, Johnny, quedamos en contacto, ¿sí? Así es, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a presentar ahora a Juan pantalla, Fernando. Entonces. Sí. Juan Fernando Molina del Valle. Juan, estás, porque en algún momento te vi, y Juan nos va a hablar, a ver. Juan. Ah, yo estoy muteada, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, Fernando, ¿Bien o ¿cómo no? estás? Bien, gracias. Ahora Qué sí, rico estar ahora con sí. ustedes. Nos vemos y nos escuchamos perfectamente. Bueno, entonces se trata de Juan Fernando Molina del Valle, de ADI Estudio de Diseño, Moveldeco en Colombia. Y tu trabajo refiere a metodología Bauhaus aplicada al diseño de los espacios comerciales. Te escuchamos. Cuando estés listo, Juan, podés empezar y presentarte tus credenciales, ¿sí? Dale, gracias, María Elena. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Molina del Valle, soy arquitecto, estudié o me especialicé en Europa en una escuela que se llama Belleville en París. Es una escuela especializada en diseño interior y arquitectura comercial. Y después viajé a Barcelona, una escuela que se llama Artidi, que es una escuela de diseño para estudiar escaparatismo y vitrinismo. Fundé mi firma de arquitectura interior, donde trabajamos arquitectura interior comercial, doméstica y corporativa hace 10 años. Hemos trabajado pues, proyectos en Colombia y en el exterior. Y soy profesor y docente universitario hace 14 años. El trabajo que les voy a mostrar es un trabajo que se está realizando desde la Universidad Santo Tomás, en la sede de Medellín, donde yo tengo una cátedra que es referente a la arquitectura interior. Y en mi trabajo de maestría, yo investigué todo el tema de la Bauhaus y me gustó mucho cómo ellos practicaban sus proyectos o hacían sus productos en referencia a las necesidades de las personas. Entonces, este proyecto que les voy a mostrar es una recopilación. Esto se está trabajando en esta universidad desde el 2012. Hemos tenido muy buenos proyectos. La mayoría de los proyectos se hacen en ciudades intermedias, no se hace en la ciudad de Medellín, porque la mayoría de los estudiantes vienen de otros municipios fuera de Medellín o están dentro del área metropolitana. Entonces, lo que les voy a presentar es un ejercicio que también, pues, después de mi maestría, planteé esta metodología que da como resultado la investigación acerca del lugar, acerca del territorio, acerca de la marca. La Bauhaus, que ustedes conocen, buscaba mucho que sus productos sean adquiridos por personas del común. Bueno, ahora ya son unas joyas del diseño, pero en esa época donde empezó la Bauhaus eran productos para suplir las necesidades básicas de las personas. Entonces el ejercicio que van a ver es un ejercicio en un municipio, queda 2 horas de la ciudad de Medellín,
Es un municipio que es dedicado a la cerámica. Es un municipio muy conocido a nivel internacional porque esas cerámicas se venden a cualquier país del mundo. Y el desarrollo que se hizo fue con 2 estudiantes que son de ese municipio, se llama el Carmen de Viboral. Y bueno, estos chicos hicieron este trabajo bellísimo que les voy a mostrar y les voy a explicar todo lo que hacemos nosotros en esta electiva. ¿Puedes repetir el nombre del municipio? Carmen de Viboral, Antioquia. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, listo. Entonces vamos a visualización, la pantalla completa. Bueno, estas cerámicas son muy conocidas, se llama Cerámicas El Dorado. Se fue realizando, digamos, con la construcción pues, de la marca. Nosotros trabajamos desde el logo, trabajamos todas las redes sociales, siendo ellos arquitectos, manejan todo, que digamos, lo que he intentado es que no solo el arquitecto diseñe la tienda, sino que realmente esté en todo el manejo de la marca, ¿no? Entonces, este proyecto define 3 etapas. La primera etapa es la etapa del análisis, donde trabajamos entorno, contorno, trabajamos tendencias, trabajamos todo el tema del logo, y después empieza toda la parte arquitectónica, ¿no? Donde trabajamos el concepto, las propuestas. Se hacen dentro de este taller numerosos subtalleres o procesos creativos de fachadas, accesos, mobiliario, circulaciones, y vamos generando ese ADN de la marca. Entonces, este es el municipio, el Carmen de Viboral. Hacemos una breve historia, ¿no? de ese municipio que se caracteriza pues, por la venta de estas hermosísimas vajillas. Estos son los señores que la fundaron, ya murieron, don Pedro y doña Gladys, que todavía pues está construyendo. Y es la historia, pues, ¿no? Tenemos todo. Cuando empecé a investigar sobre todos estos conceptos de Bauhaus y de metodologías Bauhaus, vi que ellos miraban mucho lo que sucedía a sus alrededores, ¿no? Tenían un concepto no de diseñar la tienda de puertas hacia adentro, sino al contrario. La tienda se diseña es de puertas hacia afuera. ¿Cómo llegan las personas a ese espacio comercial? Entonces hacemos todo un análisis de morfologías, hacemos todo un análisis también de azulación, vientos, de crecimiento, de cómo fue creciendo en estos municipios muy turísticos acá en Medellín. Y vamos trabajando, ¿no? Las empresas, todos los chicos empiezan a mirar lo que sucede, ¿no? En su municipio. Todo esto que les estoy viendo es la historia del municipio, que me parece que es importante cuando uno diseña espacios comerciales, conocer su gente, conocer su industria, su educación, la recreación, bueno, todo lo que genera, ¿no? Y el Carmen, estas cerámicas del Dorado, que esta es la fachada existente, es de las principales, ¿no? O una de las más conocidas en el sector, ¿no? Y a nivel mundial también. Hablábamos de lo que sucede y lo que pasa alrededor, todo lo que es el estudio del entorno y contorno. Y empezamos a hacer una zonificación de lo que sucede. Los chicos ingresan a las tiendas, hacen un recorrido, hacen una zonificación. Esto es de cómo está hoy en día. Ellos exhiben los productos. Esta es la tienda, cómo está hoy en día. Y empezamos, ¿no? A ver el target, el público objetivo. Todo esto en la metodología de Bauhaus era brindada, ¿no? Por estos grandes hombres, ¿no? Joseph Albers, Walter Gropius, Mies van der Rohe, que iban, o sea, captando esas necesidades que tenían esos pueblos en esa posguerra, en donde ellos empiezan, pues, a analizar, a efectuar y a generar qué es lo que les hace falta. Por eso muchos de sus productos hoy en día todavía se hacen, ¿no? Entonces, empiezan unas cátedras, traigo invitados, la sección son 3 horas, una vez a la semana, pero la clase se divide en una charla que yo hago de 45 minutos, después de esa charla es una retroalimentación,
hacemos ese ejercicio e invitamos un profesor para que esa misma charla, digamos, estamos hablando de mobiliario, ese profesional experto, digamos, en ese tema de mobiliario de exhibición, la dé, para tener esa retroalimentación con los chicos. Entonces hacemos un trabajo del logo, hablamos todo lo que es un logo, logotipo, isogomotipo, isologo, hacemos el análisis de lo que tienen ahora. Todas estas clases los chicos la ven de cómo es un logo, cómo se hace, si es un logotipo, imagotipo, bueno, todo esto. Y ellos crean el nuevo logo, ¿no? Este es el nuevo logo. Este era el anterior logo que tenían, era una cerámica y nomás decía el dorado. Y este es el nuevo logo que hacen. Son dos hermanos. Entonces son imágenes, la tienda. Entonces cogen una tendencia, esta tendencia es la vintage. Tienen que tener un referente, un diseñador que trabaje con esa tendencia. Y la mezclan, ¿no? La vintage con otro tema que se llama vintage industrial. Tratan también de establecer relaciones con diseñadores industriales y empiezan, ¿no?, a hacer como este organigrama, ¿no?, donde empiezan a efectuar todo el tema pues, del trabajo que se hace. Es el concepto, la tradición, y empiezan los ejercicios que hemos hablado, ¿no? Ejercicios de accesos, ejercicios de fachadas. Esta es la fachada que ya escogen y empiezan. Y todas estas clases vienen con subtemas y vienen con invitados y con empresas que trabajan pues todo este tipo de materialidades. Estos son los ejercicios que se hacen en maquetas. También se trae una empresa experta en el temas de música, en el temas de aromas, para que el ejercicio sea más real posible, lo más real posible. Ejercicios de circulaciones, ejercicios de vitrinismo, ejercicios de counter o punto de venta, y ya estos son los ejercicios de lo que ellos están presentando. Este sería ya la fachada y este sería el interior de la tienda. Aquí están, chicos, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy interesante el trabajo porque, ¿no?, plasma todo el recorrido desde el principio hasta el final, con lo significativa que es la profundidad de la investigación, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu intervención. Dale, Muy gracias. bello trabajo. Gracias. Gracias. Bien, vamos a escuchar ahora a Aida. Aida, ¿estás por ahí? Aida Elizabeth Perugash, no sé si lo estoy pronunciando bien, Rodríguez, que es de Colombia y se presenta de manera independiente. Y Aida, te había visto, estabas, nos habíamos hablado. Muchas gracias, María Elena. Voy a compartir pantalla, aprovecho, perdóname. Fantástico. Aida va a trabajar sobre, o va a presentar, la ponencia es Innovaciones, Diseño y Desarrollo. Bueno, espérame aquí. Listo. Bueno, un saludo muy especial a todos, un agradecimiento a la Universidad de Palermo por habilitar estos espacios, por la invitación. Un saludo especial a los colegas con los que compartimos este espacio y a todos los asistentes. Para el día de hoy, mi tema es innovaciones, diseño y desarrollo. Les comparto, pues quiero compartirles como los resultados de una investigación en el marco de una maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo en la Universidad de los Andes, y bajo la premisa que la empresa es un motor de desarrollo. Entonces, aquí les comparto un poco la metodología de la investigación. Me enfoqué en un estudio de caso y pues elegí 3 empresas que son representativas acá en la región y en el país. Entonces, ¿cuál era como ese gran propósito central? Pues era identificar cómo analizar y valorar el diseño como un dinamizador de la capacidad innovadora y competitiva de las empresas. Y para dar respuesta, o como para empezar a indagar ese diseño como dinamizador, pues se planteó una pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de la investigación busca es identificar cómo innovan esas empresas, objeto de estudio, y en qué medida el diseño aporta a los procesos productivos que generan innovación. Entonces, las 3 preguntas claves o los 3 objetivos claves para responder a esa gran pregunta eran: 1, documentar
experiencias y analizar áreas, modos y actividades en que innovan las empresas. La otra, identificar y caracterizar las fuentes de conocimiento en donde se generan esas dinámicas que activan la innovación en la empresa. Y el tercero es identificar o reconocer la incorporación del diseño en la empresa y cuál es su aporte en los procesos productivos de las empresas objeto de estudio. Aquí les presento como el panorama rápido de ese marco conceptual, 5 líneas del marco conceptual y pues como los autores más representativos los más representativos de la investigación. ¿Qué encontramos? Entonces, la innovación se da en estas empresas es de tipo reactivo. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta que da la empresa generalmente es un paso siguiente a la evolución y a los cambios que se dan en el mercado. En este caso, son empresas que trabajan en el tema de mobiliario de oficina, entonces nos dice, cuando cambia la tecnología afuera, la empresa empieza a generar cambios y adaptarse a esos cambios. Entonces, estamos hablando de una reacción y también hablamos hablamos de reacción. Y cuando empiezan a generarse esos cambios y en las formas en cómo evolucionan los espacios y los puestos de trabajo, también la empresa empieza a cambiar la configuración de sus productos y de sus servicios. Entonces, fue importante ver la innovación desde una mirada más amplia. Obviamente aquí para el estudio, elegí pues el tema de la innovación en la empresa. Entonces fue importantísimo identificar y ver, hacer la lectura de las empresas bajo la naturaleza funcional de esas innovaciones, ¿no? Entonces, ampliando la visión de la innovación, y las innovaciones predominantes en estas empresas son las de tipo tecnológico y las innovaciones comerciales. En las tecnológicas, pues predominan el desarrollo de las líneas de productos, las nuevas líneas, las mejoras, el reposicionamiento de los productos, la reducción de costes, está muy relacionado también con la adquisición en maquinarias y equipos, la adquisición de tecnología. Y en las innovaciones tecnológicas, pues el tema de las marcas, las estrategias de comunicación, los canales de comercialización, la ampliación del mercado y los nuevos segmentos y las estrategias que estas empresas tienen de comunicación y de publicidad. ¿Qué identificamos también? Como para corroborar que estas empresas son intensivas más en innovaciones tecnológicas y comerciales. Por ejemplo, veamos como la dinámica de propiedad industrial. Observamos en estas empresas el tema de patentes y modelos, signos distintivos y diseños industriales. El tema de signos distintivos es predominante. No quiere decir, aclaro con esto, que solamente que la propiedad industrial es una, o sea, aclaro mejor que después de la investigación, estoy más convencida en decir que es uno de los indicadores de innovación. Pero hay muchas empresas que no tienen como estrategia el tema de registro de propiedad industrial y eso no quiere decir que sean innovadoras. Entonces empiezan a verse esos hallazgos cuando uno entra a la empresa y tiene la posibilidad de dialogar y de charlar y de hablar en profundidad. ¿Listo? ¿Qué vemos aquí también? Entonces, los cambios de estas empresas pues se caracterizan porque llevan más de 30 años en el mercado. Entonces, vemos cómo se han dado esos cambios tanto en la amplitud y en la profundidad del portafolio. Las 3 empresas pues ofrecen tanto productos como servicios. Y en la medida que ha pasado el tiempo, vemos pues esa evolución, ¿no? Entonces, son portafolios amplísimos, pero vemos también que comparten un mercado objetivo y eso les agrega retos a la estrategia empresarial porque tienen que apostarle a que a través de la innovación se generen más elementos de diferenciación que las haga competitivas incluso entre ellas. ¿Listo? ¿Qué otros cambios se han visto dentro de esos cambios tecnológicos en las empresas? Pues una de ellas observamos en el portafolio, entonces ese portafolio ha ido evolucionando desde el producto a línea de productos, a configuraciones y oferta para solución de espacios, y luego viene ese portafolio que ya se configura de productos y servicios. No solamente, entonces esto aquí ha llevado a que tanto el diseño como la innovación no se involucra o no se concentra solamente en algún área, en alguna actividad puntual, sino que empieza a permear todas las áreas de la empresa para poder ser competitivas pues, de acuerdo a las dinámicas del mercado.
Entonces aquí vemos de forma gráfica esa evolución. Otro de los cambios más significativos que se observan está en la configuración del producto principal. Entonces ellas coinciden en que empiezan pues a desarrollar soluciones de puesto de trabajo, y entonces observamos cómo a través del tiempo también han cambiado esas configuraciones. Al principio como una configuración básica del producto, luego viene el tema de panelería, pero después viene el tema de tecnología, y hoy empieza a no sé si la palabra sea apropiada de utilizarse, pero a desmaterializarse e incluso el espacio, y ese es otro de los retos pues, que tienen en este momento las empresas. En cuanto al tema de fuentes de conocimiento, entonces ellos tienen una particularidad. Entonces encontrábamos en las entrevistas que el reto grande es diferenciarse. ¿Por qué? Porque incluso dentro de este sector se puede hablar de una nivelación técnica y tecnológica. No son grandes los cambios tecnológicos, las diferencias tecnológicas que tienen estas empresas. Digamos que se puede hablar incluso de un estándar, una planta de producción estándar, cambia las cantidades que tienen de X, Y máquina, pero digamos, esto nos permite analizar que efectivamente, digamos, una innovación tecnológica per se no garantiza la competitividad de una empresa, sino que necesita buscar innovación, atender diferentes escenarios, diferentes áreas, para que efectivamente sea competitiva. Encontramos esos escenarios de aprendizaje. Entonces, al analizar las tres, encontramos tres claves, tres grupos o tres categorías claves, y son los productos y representaciones comerciales, que es cuando ellos se vuelven un canal de comercialización de otras grandes marcas intensivas en investigación. Otra es el desarrollo de productos y líneas propios que ellos tienen y que hace parte de su estrategia empresarial y de su objetivo empresarial. Y otros son los proyectos especiales, que corresponden a productos que se derivan de una solicitud específica de un cliente y los productos hechos a la medida. ¿Qué vemos aquí? Que es importante también tener en cuenta para la innovación. Entonces, como nos obliga necesariamente a ampliar la visión de la innovación no solamente está ligada a prácticas y dinámicas relacionadas con I+D, sino que aquí toma fuerza el tema que la innovación es un proceso social, un proceso de relacionamiento, porque en todo lo que vemos están necesariamente están visibles o son indispensables las relaciones, las interacciones, tanto en el interior de la empresa como hacia afuera. Aquí esta gráfica me gusta mucho porque ilustra pues de forma muy sucinta como esas fuentes y actores que dinamizan la innovación en la empresa. Entonces, primero, a que concibamos la empresa, grande, mediana, pequeña, lo que sea, primero como un gran ecosistema. No se puede decir que la innovación simplemente dependa de un área, de una persona, de unos actores. No, la innovación se da en la medida que se generan las interrelaciones dentro de la empresa de nodos estratégicos. Entonces, en gris vemos como diferentes escenarios, los clientes, las ferias, el contexto político, las representaciones comerciales, la normatividad, los proveedores, otros sectores, los procesos licitatorios. En la dinámica de relaciones que tienen en estos escenarios, se generan esas experiencias, esa información, ese conocimiento que se trae al interior de la empresa, y allí vemos, simulando como los engranajes, las crestas, vemos como unos nodos claves dentro de la empresa. Y resulta que esos nodos, como el departamento de diseño y el de mercadeo, que son los que más cresticas tienen, son los que más eslabonamientos generan al interior de las empresas. Estamos hablando de las tres empresas objeto de estudio, ¿no? Pero podemos decir, digamos, o sería interesante ver si aplica también a otros sectores. Entonces, listo. En el rol de diseño en la empresa, que era como el otro objetivo, entonces encontramos también una visión amplia y de la empresa, especialmente pues de los gerentes y de los directivos de la empresa, del rol del diseño en la empresa. Y esto también es importante porque nos saca de muchos
cajas en las que nos encontramos enfrascados, que a veces el diseño se concentra en esta área, bueno, X o Y. Entonces nos dicen, bueno, reconocen el rol del diseño, diferentes roles del diseño. Y aquí diferenciamos uno o identificamos uno predominante, que es el diseño como tecnología, que es el que a ellos les permite aprovechar más el potencial de la empresa, las dinámicas que se producen en la empresa para cumplir su objeto misional. ¿Listo? Y ser competitivas y mantenerse en el mercado. Pero también al diseño se lo puede reconocer como un proceso de análisis, como área o como un servicio. En las áreas de aplicación predominantes que encontramos está el diseño industrial. No quiere decir que los otros diseños no estén allí, pero sí el diseño industrial en estas fue protagónico. Y el nivel de diseño en la empresa está en el nivel de innovación y como proceso, pues si tomamos como referente la escalera de diseño. A grandes rasgos, digamos, las grandes conclusiones que encontramos es cómo en el primer objetivo, la innovación efectivamente es un factor empresarial que sirve como mecanismo de supervivencia y competencia en estas empresas. La innovación es de carácter reactivo. ¿Qué significa? Que responde a las presiones externas generadas por el mercado, ¿no? Predominantemente. Predominan las innovaciones incrementales. Y entonces esto es importante porque nos dice, o sea, para medir la innovación también hay que medirla en diferentes escalas de tiempo. La innovación es un proceso sistemático en las empresas y además debe gestionarse. Y en las áreas predominantes de innovación son las tecnológica y comercial, y estas son importantes porque jalonan otro tipo de innovaciones en menor medida. Digamos que detrás de esas están innovaciones de tipo organizativo y de recursos humanos. Con el segundo objetivo relacionado con las fuentes de conocimiento, entonces aquí resaltamos que reconocen a las fuentes como las interacciones. O sea, depende, esas fuentes se hacen más atractivas también dependiendo de las interacciones que se generan en esos escenarios, y son las ferias, las representaciones comerciales, los proveedores, los procesos licitatorios, clientes, normatividad, contexto, el sector automotriz y el sector de la construcción, que también tienen gran influencia en las innovaciones, especialmente la automotriz, en las innovaciones de tipo tecnológico, y el sector de la construcción ha generado y ha motivado y ha estimulado grandes cambios en cuanto a innovaciones comerciales, especialmente las relacionadas con el servicio al cliente. Esta ha motivado que se amplíen ese portafolio de productos a un portafolio más robusto de servicios. Al interior de la empresa, los mayores dinamizadores de la innovación son el departamento de diseño y departamento de mercadeo, y una gran influencia de la gerencia. No quiere decir que no haya otros actores, pero entonces aquí sí identificamos un papel protagónico de estos. Además, es bien interesante ver cómo en los casos evaluados, pues el diseñador es uno de los actores que más se mueve al interior de la empresa. Entonces, cuando hablamos también de la historia de la persona que trabaja en la empresa, el diseñador ha estado en la planta, ha estado en lo productivo, ha estado en diseño, ha estado en comercial, digamos, es el que quizá más rotación tiene al interior de la empresa. ¿Listo? La conversión del conocimiento es un proceso sistemático de las empresas, y estas lo materializan en nuevos productos o productos mejorados, y en nuevos servicios también, aprovechando recursos y capacidades disponibles, pero apuntándole siempre a tener ese grado de novedad. Y en relación a cómo, a conocer ese grado de incorporación del diseño en estas empresas, pues identificamos que las estrategias empresariales dominantes son las orientadas a la estrategia de mercado y de diferenciación. Y entonces allí se vuelve protagonismo esa innovación que el diseño estimula también, no solo el diseño, pero ese es un gran motor de esa innovación tecnológica y movilización e innovación comercial. Y en cuanto al nivel o a la incorporación del diseño en las empresas, pues identificamos que esa incorporación se da como se concentra la mayor cantidad de actividades cotidianas y estratégicas en los niveles superiores. Entonces estamos hablando en los escalones de estrategia y gestión. Aida, ya estamos en tiempo, por favor, cuando puedas. Listo, redondear. gracias. Entonces, ese es
como los hallazgos, y salieron también unos temas emergentes que me parecen interesantes seguirlos trabajando, y es el tema de generación y conversión del conocimiento y cómo el diseño es el que está aportando en esa movilización, la innovación y su influencia en el bienestar. Importantísimo allí porque la innovación está muy ligada al conocimiento, a la conversión del conocimiento, a la valoración del conocimiento tácito y explícito, y es interesante ver cómo el diseño está muy involucrado como con el conocimiento tácito. Y las empresas empiezan a valorar eso y empiezan a incluir dentro de sus prácticas para conservar el conocimiento, prácticas que también mejoran, por ejemplo, las condiciones de trabajo de los empleados, estimulando la permanencia y sí, la permanencia de no solamente de diseñadores, sino de las personas o de sus colaboradores dentro de la empresa. Entonces, esos, pues, las cosas que quería compartirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Aida. Muy contundente tu presentación, muy rica también, sobre el efecto del diseño como motor de innovación y de crecimiento económico de las regiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, y vamos a escuchar ahora a Carlos Augusto Begui. Carlos, ¿estás? Porque te vi entrar, así que esperamos que te visibilices. Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Carlos. Hola, escúchame. Te escucho cortado. A ver. Ahora. Escúchame bien. Ahora te escuchamos mejor. Yo les cuento quién sos. Sos Carlos Augusto Begui de la Universidad del Estado de Minas Gerais en Brasil, y nos va a presentar la ponencia del diseño colaborativo como factor crítico de éxito para estrategias empresariales. Carlos, cuando comiences, presentate, ¿sí? tus credenciales, tu biografía. Breve. Gracias. Cuando quieras. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches e saludo desde Brasil a todos os hermanos argentinos de Palermo e sudamericanos presentes. Bueno, mi espanhol é muito limitado, assim que pido permiso para continuar em português, por favor. Perfecto. Sí, hacelo lento, despacio, por favor, así te entendemos. Sí. Gracias a Palermo nuevamente por el espacio. Este es mi segundo año acá. ¿Posso apresentar aqui? Sí, 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 compartí pantalla. Compartilhar minha apresentação. Aparece en la parte inferior de la pantalla un indicador verde que dice con una flecha hacia arriba compartir pantalla. Ahí está. Compartido. Ahora sí. O título do meu trabalho é o design colaborativo como fator crítico de sucesso para a estratégia empresarial. O caso do Polo de Moda de Muriaé, Minas Gerais, que é minha cidade. Aqui um estado de Minas Gerais, em Brasil. Eu sou professor na Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Eu sou designer e administrador de empresas e estudei filosofia, mas não sou filósofo, ok?
O problema de investigação, né? O design colaborativo, essa é a pergunta, né, que eu comecei a investigar. O design colaborativo ele pode ser um fator crítico de sucesso para a estratégia empresarial das indústrias de vestuário inseridas em um polo de moda, que é a realidade aqui da minha cidade, né? O maior polo de moda de lingerie noite é roupa para dormir, tá? Para os irmãos espanhóis aí. Então, essa era meu problema de pesquisa, né? E aí algumas perguntas que eu fiz, né, para chegar lá na definição do problema. Há empresas praticando design colaborativo nesse polo? Quantas são? Qual tipo de colaboração essas empresas praticam? O design colaborativo melhora o desempenho competitivo dessas empresas que utilizam? E a última, é usado como estratégia competitiva por essas empresas? Daí eu defini como objetivo geral conhecer as principais estratégias empresariais das indústrias pertencentes ao polo de moda da cidade de Muriaé, estado de Minas Gerais, e verificar se o design colaborativo, de fato, é um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da configuração produtiva local. Os objetivos específicos: apresentar as empresas que praticam o design colaborativo como estratégia empresarial e quais as principais vantagens e desvantagens essa prática tem trazido. Examinar se a questão da proximidade geográfica de empresas que atuam em um mesmo setor, produzindo um mesmo tipo de produto, é um fator que possibilita a escolha do design colaborativo como estratégia empresarial. E, por último, investigar se o design colaborativo é utilizado como estratégia para as empresas locais e descobrir como elas se planejam a partir da sua aplicação. Só para explicar o conceito de configuração produtiva local, aqui no Brasil e em outros países da América do Sul, é muito comum a gente utilizar os termos arranjo produtivo local, ou clusters, ou outros termos, né, que dão um sentido de unidade e organização para polos industriais. Como esse polo da minha realidade aqui, ele não tem nada de muito arranjado ou organizado, eu escolhi esse conceito de configuração produtiva local porque se adapta melhor à minha realidade. Que diz esse conceito, que é uma construção da professora Lia Razenclev e do Iso Falré, lá da Universidade, a professora Lia é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Brasil, e o professor Yves é da Universidade de Bordeaux, na França. Eles dizem que configuração produtiva local são conjuntos de atividades de produção, comércios e serviços situados em espaços de proximidade mais ou menos delimitada, e empreendidos por empresas de pequeno porte, eventualmente estruturados em torno de empresas maiores. Esse é o conceito que eu utilizei para caracterizar, né, o polo aqui da minha cidade. Um pouco do panorama, né, dessa configuração que eu estudei. A cidade atualmente ela conta com 633 estabelecimentos de indústria de transformação, sendo que 415 são do setor têxtil, que é o setor que eu estudei. 99,8% delas são micro e pequenas empresas. E 52% dessas empresas, elas produzem lingerie noite, que é roupa para dormir. E 31% roupa infanto-juvenil, de maneira geral. O que é o conceito de design colaborativo, né? O que eu defino como design colaborativo e qual é o conceito que eu utilizei? Eu utilizei um conceito do Fontana, que diz que é um esforço recíproco entre pessoas de iguais ou diferentes áreas do conhecimento, separadas fisicamente ou não, com o objetivo comum de encontrar soluções que satisfaçam a todos os interessados
Isso pode acontecer compartilhando informações e responsabilidades, organizando tarefas e recursos, administrando múltiplas perspectivas e criando um entendimento compartilhado em um processo de design. Então, é uma ação, né, que ou vários designers que se juntam para desenvolver um projeto, ou pessoas de diferentes áreas de conhecimento que se juntam para ajudar o design a desenvolver um determinado projeto. No meu caso, foi muito comum aqui a presença de designers de diferentes empresas que se juntam para criar um produto que identifique a localidade, né, a minha cidade, uma referência de design para essa localidade, de maneira que todas, ou a grande maioria das empresas, tenha um referencial, o mesmo referencial imagético de design, atrelado aos produtos para criar uma identidade local, né, para o produto. Isso foi muito comum aqui e ainda é. O que eu entendo por estratégia? É um conceito do Mintzberg que diz que trata-se da forma de pensar no futuro integrada no processo decisório com base em um processo formalizado e articulador de resultados. Então, a partir desse conceito, eu tento investigar se o uso do design colaborativo ele pode ser utilizado pelas empresas, né, como uma estratégia empresarial. Aí um pouco dos resultados da pesquisa, né, que eu encontrei aqui. 86% das empresas que eu investiguei, elas utilizam o design colaborativo no desenvolvimento de produtos. Apenas 14% delas disseram não utilizar. Mas durante a pesquisa foi muito comum, né, depois, durante a investigação, desses 14% que não utilizam, boa parte deles se mostraram interessados em usar, pois eles percebem que há uma vantagem em usar o design colaborativo de alguma forma, seja percebendo a concorrência como mais vantajosa do que as empresas deles e tal. Então, eles percebem isso como um valor estratégico. Dessas empresas que percebem o design colaborativo, 83% delas, 83,7%, percebe como estratégico. Então, das que utilizam, 83,7% dizem que o design colaborativo funciona como uma forma de estratégia empresarial para elas. 16,3% disseram que ele não é estratégico, ele é só uma ferramenta de design e pronto. Alguns outros resultados que eu consegui com a pesquisa. Os produtos que mais utilizam do design estratégico são a lingerie noite, roupa para dormir, que aqui no Brasil nós chamamos também de pijamas, com estampas de temas inspirados em turmas e bonecos. Essas turmas são personagens infantis, bonecos e bonecas que o uso desses personagens ele é muito, muito identificado como um produto local aqui da minha cidade. Então, qual é a estratégia que essas empresas utilizam? Elas inspiram os temas, né, de estampas e desenhos nas roupas, elas o fazem baseados nesses conceitos aí do uso de turmas, né? Uma pena eu não poder mostrar aqui algumas imagens de produtos que são utilizados, porque eu não tive autorização das empresas para divulgar seus produtos, então por isso eu não utilizei imagens aqui para mostrar um exemplo que seja, né, do produto que é produzido aqui. Mas vamos tentar usar a imaginação aí. São roupas feitas para dormir com estampas de personagens infantis, né? Bonecos, bonecas, tal, ou com apelo feminino, ou com apelo mais voltado para o uso em casa. Então, esses são os produtos, né, em sua grande maioria. Há um compartilhamento de designers. Designers até de empresas concorrentes se juntam para desenvolver produtos que identifiquem a localidade, identifiquem as empresas como daquela localidade, que por ser o maior polo produtor de roupa para dormir aqui do Brasil, essa cidade ela ficou muito conhecida por essa referência e daí esses designers compartilham essas ideias.
81,4% dessas empresas afirmaram que ficaram mais competitivos com o uso do design colaborativo. Elas alegam que os custos com pesquisa e desenvolvimento de produto diminuíram depois que elas passaram a colaborar, né, com os seus designers. O produto típico da localidade ele é muito propício, né, para esse tipo de colaboração, ainda mais de designers de empresas concorrentes, né? O produto típico ele facilita essa intercambiabilidade de designers. As vendas conjuntas para grandes empresas de moda aumentou depois que elas passaram a utilizar a estratégia do design colaborativo. Há uma maior cooperação entre as empresas, embora concorrentes, elas começam a colaborar mais entre elas, né, no desenvolvimento de produtos, e isso também diminui o risco de errar no planejamento de coleção. É muito comum no design de roupa, no design de moda, né, haver um risco de erro. Se você planeja errado uma determinada coleção, você perde ali trabalho, recurso, dinheiro, tempo, né? Você perde um monte você perde o capital, de fato, né? O capital produtivo que está sendo jogado no lixo por conta de um erro de planejamento. Quando essas empresas começam a colaborar enquanto designers, esse risco ele diminui e as vendas aumentaram. Então, é o melhor dos mundos aí para um empresário, né, desse setor. Aqui algumas conclusões e considerações finais que eu consegui chegar, né, através desse trabalho. Eu consegui apresentar as empresas que praticam o design colaborativo como estratégia empresarial e quais as principais vantagens e desvantagens que essa prática tem trazido, né, por utilizar essa prática. Foi possível examinar se a questão da proximidade geográfica de empresas que atuam em o mesmo setor, produzindo o mesmo tipo de produto, é de fato um fator que possibilita a escolha do design colaborativo como estratégia empresarial, e também foi possível investigar se o design colaborativo é utilizado como estratégia para as empresas locais ou não, e descobrir como elas se planejam a partir da sua aplicação como ferramenta. Então, pode-se concluir que o estudo identificou a presença e atuação do design colaborativo nas empresas estudadas, 80% e quase 85% delas utilizam, não é? Afirmaram utilizar, e verificou que a sua aplicação de fato é estratégica para a maioria das empresas que utilizam. Tal prática, conforme apontou a pesquisa, pode culminar no sucesso desse tipo de projeto em empresas que buscam vantagem competitiva. Gracias a Palermo, gracias a todos os hermanos argentinos, mi contato, y saludos desde Brasil nuevamente. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Muchas gracias por tu presentación, muy clara, muy consistente sobre el valor del diseño colaborativo, nuevamente para el desarrollo del tejido productivo y de las industrias creativas. Muchísimas gracias. Le pido a la audiencia que si quieren hacer alguna consulta, pueden hacerlo a través del chat. Mientras hacemos un breve cierre de la comisión, trayendo las participaciones. En el caso de Alex Cobo, nos habló sobre la importancia de los indicadores como pilares de la innovación en la industria textil. Luego, Mónica de la Barrera Medina nos habló sobre estas vicisitudes que todavía arrastra la profesión en cuanto a la monetización del talento, de poder ponerle un valor monetizable a la profesión del diseño. Luego, Norberto Díaz nos habló sobre la importancia del acceso al financiamiento, ¿sí? Cómo evolucionan los proyectos de diseño en la medida en que los acercamos al acceso al financiamiento en momentos tempranos, reales y concretos, y no hacia el final como una herramienta más para la ejecución, sino como una herramienta también estratégica para la ejecución de los proyectos de diseño.
Luego Johnny García Tirado nos habló de un modelo para monetizar proyectos desde la perspectiva financiera y económica, y allí hicimos también una mención a la existencia de las incubadoras en las facultades de diseño y comunicación, particularmente en la Universidad de Palermo, pero hay algunas otras que ya lo tienen. Luego, Juan nos habló de un maravilloso proceso, del valor del proceso en el diseño, en la integración de la disciplina, con un caso concreto en Colombia, ¿sí? En Carmen Viboral, en Antioquia. Luego Aida nos habló de las innovaciones y del valor del relacionamiento estratégico, de la importancia del desarrollo económico, ¿sí? Del diseño como motor del desarrollo económico y del tejido productivo a través de ciertos aspectos tales como el desarrollo de patentes, innovación, tecnologías, etc. Y por último, bueno, Carlos nos habló de manera contundente y completa sobre la importancia estratégica del diseño, del desarrollo del diseño colaborativo en los negocios y en la industria. Bien. Tenemos unos minutos, si alguien quiere hacer algún aporte o alguna consulta a los ponentes, este es el momento para hacerlo. ¿No? Bien. Como conclusión general, me gustaría primero agradecerles a todos la participación, tanto a los ponentes como a quienes han participado y han escuchado las ponencias, y volvemos a la fase inicial, ¿no? En esto del diseño como motor del desarrollo productivo de la región, anclado siempre a la innovación y a la transformación para la mejora en la calidad de vida de las personas, y con este atributo diferencial que tiene la profesión del diseño en los diseñadores, que es esta cualidad de poder percibir o anticipar esa necesidad real o latente que el otro todavía no ve, por lo tanto anticipa también la respuesta. Y allí el enorme valor del diseño, que en algún momento aprenderemos a monetizar como corresponde. Les agradezco profundamente a todos, saludo a todos, aquí nos están saludando desde Ecuador, Rosa, y bueno, nuevamente si quieren hacer algún cierre o algún comentario, este es el momento. Mónica, que te veo así. Nada, solo agradecer. Ha sido muy interesante compartir todos los temas que se han comentado. Creo que vale la pena, aunque sea ahora de forma virtual, dar seguimiento a las distintas presentaciones, porque en cada una de ellas podemos encontrar muy buenas cuestiones para hacer redes, ¿no? Sobre todo en el trabajo de investigación. Creo que pues bueno, esto nos aísla físicamente, pero nos permite justo esto, ¿no? Comenzar a conectarnos también de una forma muchísimo más práctica. Así que nada, pues yo creo que todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias a vos. Otro aspecto que también sería relevante tomar de esta situación de pandemia es el desarrollo casi implosivo del diseño instruccional, ¿no? Cómo evolucionó esa rama del diseño en los últimos 18 meses a partir de estas reflexiones que hemos tenido. Allí preguntan, Mónica, ¿cómo contactarte? Dejo por ahí mi correo para que puedan tenerlo. Dale, ponelo en el chat, así lo tienen. El que quiera poner en el chat sus datos o algún link en el que puedan encontrar sus trabajos, lo ponen. Si no, esta conferencia, este espacio,
esta comisión, mejor dicho, ha quedado grabada y va a estar disponible para todos, así que todo lo que ha sucedido aquí va a estar disponible tal como ha sucedido, y todo lo escrito en el chat, también los links y los puntos de contacto también. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por la atención, por haber participado, por habernos acompañado nuevamente en esta edición del Congreso y en esta maravillosa comisión número 34 de Negocios y Diseño. Felicitaciones a todos, muchísimas gracias, y ojalá el año que viene, en julio, nos volvamos a ver y a abrazar como corresponde aquí en Buenos Aires en nuestra próxima edición del Congreso de Enseñanza del Diseño.